Hola, amiguitos. En el vídeo de los 5 plantones más humillantes de mi vida, os dije que si llegamos a 15.000 likes, os contaría la historia de una pareja, vamos, la más loca que he conocido en toda mi vida. Y en un día llegasteis a 40.000 likes. Y me quedé como... ¿What? ¿Estáis muy panvisitos o qué os pasa? Pues os contaré una historia de una parejita que parecían normales y terminaron siendo... unos cuernos, unas locuras. Ella terminó liándose con el padre de... Bueno, quedaos hasta el final y os prometo que fliparéis. Pero de verdad, ¡fliparéis! Dallas Review Mini. He estado durante estos días intentando recuperar historiales de Messenger que estaban en el disco duro viejo. Y la verdad es que no he encontrado mucha cosa porque no me acordaba muy bien de las cuentas. Pero sí que he encontrado como para recuperar gran parte de la historia. Resulta que conocí a la parejita en un salón del manga cuando hice mi primer cosplay de Altair. ¿Sí? ¿Me estáis viendo? Esa cosa soy yo. Total que yo en aquella época pues no tenía amigos... No he querido decir eso, ¿vale? Y esta parejita se me acercaron y me dijeron que les gustaba mucho mi cosplay, que no sé qué, no sé cuántos. Total, que parecían majos y me dijeron que me fuera a comer con ellos, y así lo hice. Y ya en la comida ocurrió una cosa... extraña. Yo pensaba que eran pareja porque iban de la mano, iban muy juntitos y todo eso. Y de repente vino otro tío a la mesa donde estábamos sentados y ella le dio un pico. Y además luego se fue con él. Y me quedé como... ¿What? ¿Qué acaba de pasar? Porque la cara que tenía el otro chico no era precisamente de felicidad. O sea, si ese momento lo hubiese grabado, todos veríais ahora mismo un momento que sería tal que así. Y entonces le pregunté, ¿no erais novios? Y él me dijo que no, que aún no, que ella era muy cariñosa con todos sus amigos y que él era un amigo más. Me fui a todos mis amigos. Total, que me callé la boca porque tampoco era plan de meter mierda si los acaba de conocer. Y en cuanto volvió ella, estábamos en una de estas mesas pequeñitas, redondas de bar, y yo tenía pues las manos encima de la mesa. Y no sé si sabéis que Altair, el personaje, tiene una hoja oculta en la muñeca. Bueno, si habéis jugado a Assassin's Creed lo sabréis. Con la ayuda de mi padre hicimos un sistema de muelles para la hoja oculta que estaba muy chulo. La hoja se mantenía oculta y se estaba presionada todo el rato por un trozo del guante que se salía. Y entonces cuando girabas un poco la muñeca, la hoja salía disparada porque los muelles estaban haciendo presión y entonces se paraba hasta el tope. La verdad es que estaba muy chulo. Y ahí viene una cosa que... Dios, casi me muero. La tía estaba llegando tal cual de nuevo y se pone a mirarme a mí, como cuando los caballos llevan estas cosas para que solo puedan mirar al frente, y se pone a sonreírme y del otro pasando soberanamente. Y se sienta en plan... mirándome fijamente, sonriéndome, y va... y me pone la mano encima de mi mano. Y yo en plan... no sabía dónde mirar, la verdad. Y va la tía y me aprieta un poco la mano y me acaricia con el pulgar. De verdad, estaba ahí que no sé dónde meterme. Y yo como... what the fuck. ¡Qué mal rollito! No me mires, por favor. Y claro, de la impresión que me dio, de lo incómodo que me sentí, pues levanté la mano para sacar la mano, ¿no? Y en ese momento, la hoja oculta salió disparada. Es que me acuerdo y me parto el culo. Dios, en serio, qué puta risa. Porque la tía es que se asustó cuando salió la puta hoja ahí. Y entonces como que se cortó, ¿no? Como que se avergonzó la tía. La hoja oculta como que había hecho su trabajo, en plan, como si le hubiera dicho: deja de zorrear con todos. Y yo lo miré a él en plan de... oye, que me ha tocado ella, ¿vale? No sé, la verdad es que en ese momento me dio mucha penilla el chaval. Total, que a lo largo de ese día, toda la tarde que faltaba, ella se dio piquitos con 2 tíos más distintos al primero. Y me despedí de ellos en plan de... adiós, hasta nunca. Pero unas cuantas semanas después me habló el chaval y me dijo que ahora sí que eran pareja, que estaban muy felices, que eran muy buenos juntos y que no sé qué. Y yo en plan de... seguro. Que era todo muy estable y que patatín patatún. Así que entonces decidimos volver a quedar y quedamos en plan cita doble. Y ahí ocurrió la última historia del vídeo de los 5 plantones, que lo podéis ver aquí. Que si de verdad no habéis visto el vídeo, os recomiendo encarecidamente que lo veáis. Terminé llorando ese puto día. Con eso os lo digo todo. Así que no os lo perdáis, really. Total, que a veces jugábamos juegos por internet que jugábamos todos. Una vez fuimos a la playa. Todo bastante... normal. Bueno, un día ella me dijo que si quería ir con ellos a comprar una cosa a la capital, y le dije que, vale, ¿por qué no? Yo también tenía que ir a comprar algo. Total, que cuando llego al sitio donde habíamos quedado, me la encuentro a ella esperando sola
con unos taconazos terribles y con un vestido que tenía más escote que tela en sí. Y lo primero que pensé fue... ¿irán a algún sitio después de esto o algo así? Y entonces ella va y me dice... No, es que... no puedo venir. Y lo primero que pensé fue... ¡encerrona! Súper semada la cosa. Pero poco después me sentí bastante mal por pensar eso, porque no parecía una encerrona. Ella fue a comprar lo que necesitaba, yo también, y luego dimos una vuelta muy corta y le dije que me tenía que ir. Pero en ese momento, en el que me estaba sintiendo más mal por pensar que no era una encerrona, me fue a dar 2 besos y el segundo me lo intentó colar en los morros. Bueno, digo, me lo intentó porque me rozó por aquí, por el borde. Y claro, me alejé, pensando que habrá confundido, ¿vale? No vamos a pensar mal de ella. Pero entonces cuando la miré, me estaba mirando con esta sonrisa de... Y le pregunto, ¿pero tú no estabas con...? Y va y me dice, sí, pero él me puso los cuernos la semana pasada, así que no pasa nada. Y me quedé como, ¿cómo te quedas? ¿Sabes? ¿Cómo te quedas? Y lo primero que pensé fue como, ¿y por qué no rompéis? Y ya está. Directamente me subí al autobús porque si no se iba básicamente. Y me pasé los 3/4 de hora de viaje rayado con lo que estaba pasando. Y mientras estoy en el puto autobús, recibo un SMS de él diciéndome que me va a esperar fuera de mi instituto y me va a dar una puta paliza. Y yo, como, vale, ¿dónde me acabo de meter? Sin tener ni puta idea de dónde coño me acabo de meter. Por cierto, a la gente de Tenerife le encanta amenazar con que te esperan en la salida del instituto y te dan una paliza, ¿eh? Es súper típico allí, es la cultura de allí. Es su forma de relacionarse, ¿vale? Es un, hola, ¿qué tal? Me llamo Dallas, te espero mañana en la salida del instituto y te meto una paliza, ¿vale? Venga, encantado. La cultura que hay allá es de respeto por todo el mundo, ¿vale? Así que directamente pasé de responderle porque me parecía ridícula la situación. Cuando llegué a casa, le bloqueé de todos sitios y se lo conté a ella, a ver qué coño decía. Y me dijo que estaba muy enfadado conmigo y que no sé qué, no sé cuántos. Y es como... ¿qué? ¿Por qué? Días después me añadieron una conversación grupal donde estaban ellos dos y me preguntaron directamente si me quería montar un trío con ellos. Y en ese momento fue como... ¡It's a trap! Es que ni siquiera respondí, me salí de la conversación y no quise saber nada más. Tiempo después, ella me contó que habían roto y que él estaba colgando fotos medio porno de ella en los tablones del instituto. Y me quedé como... ¿esto es verdad o se lo está inventando todo? Pero al final me lo creí, porque resulta que otra persona que también era del grupo que iba a su instituto me confirmó que lo había hecho y al tío le terminaron expulsando del instituto. Pero lo realmente gracioso fue lo que llegó después. Y es que él me llamó para pedirme perdón y me contó que ella se había liado con su padre y que estuvieron follando alrededor de una semana entera. En ese momento, obviamente, no me creí una puta mierda de lo que me contaban estos dos que... ¡son enfermos! Pero me metí en el 20 de ella y efectivamente me encontré un montón de fotos de ella con un señor mayor, que por lo visto sus padres estaban separados y él no es que tuviera una relación muy amistosa con su padre. Y al señor de 50 tacos le moló follarse a una cría de 16. ¡Toma ya! Y es como... traumas, 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 traumas. Dame traumas, dame traumas, dame traumas. Más traumas. Oh yeah, traumas. Muchos traumas. ¿Os imagináis en serio que vuestra pareja se acuesta con vuestro o vuestra... Dios, es que... Así que bueno, amigues, espero que os haya traumado mucho esta historia. La verdad es que a mí solo de acordarme me ha dado un... Y es que ahora entiendo por qué me había olvidado por completo de esta historia. Os informo de que próximamente haré un vídeo respondiendo a preguntas que en este vídeo los comentarios sean los que más likes tengan. Y haré ese vídeo cuando este vídeo llegue a 20.000 likes. Así que si os apetece que haga un vídeo respondiendo a vuestras preguntas, que pueden ser cualquier cosa, no olvidéis de poner vuestra pregunta y también de darle like a este vídeo. Así que ya sabéis, poned esas preguntas que tanto os gustaría saber su respuesta y que hacéis de este modo tan visito. Y como siempre, espero que os lo hayáis pasado muy bien y hasta mañana. Hola, amiguitos. Si os digo que hoy os traigo a un amiguito muy especial, ¿cómo os quedáis? Si te digo que estoy en el canal de Dallas, ¿cómo te quedas?